esta hora, 7 de la tarde, 25 minutos, compartimos con ustedes parte de lo que va a ser Remix a partir de ahora desde la economía. Tenemos un disparador que es un informe que va a empezar a hablar para todos ustedes de la inflación, de la recesión, de todo lo que está pasando en estos momentos. Y tenemos invitados. La verdad les agradezco por haber venido, los voy a nombrar a cada uno. Pablo Andino, también economista, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, Pablo Andino. Bueno, perfecto. Andrés Pizarro, bienvenido. Y también Diego Bursaco, bienvenidos a los tres. Vamos a tener un disparador, empezamos a compartir con ustedes parte de un informe de la inflación y empezamos a opinar sobre los diferentes temas, ¿ok? Disparamos entonces la inflación con todos ustedes acá en Remix de Noticias y empezamos a compartirlo de esta forma. Lo debatimos acá y lo debatimos en casa también. Lo que queda claro en el fallo también, si ustedes lo leen y vale la pena, creo, analizarlo, es que claramente la obligación de hacer audiencia pública que plantea lo basa en una interpretación de la ley, no en una ley explícita que decía eso. Yo saqué una medida, como dijo usted, apenas la medida ni cautelar. No es un fallo de fondo. No, para nada, no empezamos. No está opinando si está bien o mal. No empezamos la prueba, casi es similar al fallo de la Cámara Federal de La Plata. Es decir, digo que las audiencias públicas son un requisito previo, hablo de tratados internacionales, hablo de la accesibilidad, de la razonabilidad, quizá he avanzado en ese término, pero ya desde mayo lo vengo diciendo. Claro. Para ser concretos, incluso el sistema tarifario vigente anterior a nuestro aumento se basa en una resolución del 2014 que no tuvo audiencia pública. O sea, en algún punto creo que es una mirada de tratar de ir clarificando hacia adelante el proceso. Desde el Frente Renovador le veníamos avisando en reiteradas reuniones, a través de cartas, le veníamos avisando los conflictos y los problemas que empezaban a generar el tarifazo. Y los impactos que iba a tener también en materia jurídica por haber obviado algunas cuestiones que hoy la Corte ratificó, que era la necesidad de hacer las audiencias. El fallo de la Corte es muy bueno en las explicaciones que da, los fundamentos que da. Aparte creo que también es una Corte que había recibido muchas presiones del Ejecutivo, presiones de empresarias, presiones de la prensa. Mediáticas también, y creo que la Corte de un fallo, yo creo que mostró independencia. ¿Dónde creo que se equivoca el fallo? En hacer esta división, en decir a este sector, porque todos sus argumentos son iguales para todos. No es que es igual para los domiciliarios, sí, y para las industriales. Bueno, no, inmediatamente vamos a hacer unas medidas cautelares para que ocurra lo mismo que ocurrió con el sector residencial, porque una gran parte de las pymes no pueden afrontar los montos de las tarifas con el aumento del 500%. Hasta el tarifazo hacia los usuarios residenciales y excluyó especialmente a la pequeña y mediana empresas, cooperativas y demás asociaciones. El camino que nos queda es un camino político, plantear nuestro reclamo nuevamente ante la legislatura, plantearle al Gobierno Nacional que esta situación no lo podemos sostener. Bueno, este es parte del informe que empezamos a debatir en este momento. ¿Cuál es la medida más urgente a resolver del gobierno ahora? Mirá, no, la medida más urgente del gobierno lo definirá el gobierno, porque ustedes preguntaban ahí en el informe, empezaban cuál es el plan del gobierno de que asumió en diciembre, está claro, sea el plan A, el plan B o el plan C, que es atacar los intereses del pueblo trabajador en beneficio de las grandes empresas. Para eso se quitaron las retenciones al agro, se quitaron las retenciones a la minería, se devaluó en beneficio de las grandes exportadoras y se hizo un tarifazo enorme que va a parar a las ganancias de las empresas que generaron la crisis energética que estamos viviendo, en la cual el gobierno anterior, el kirchnerismo, tiene gran responsabilidad también porque la producción de gas y petróleo en Argentina cayó en la última década estrepitosamente, cayeron las reservas comprobadas de petróleo y gas y ahora se está haciendo un tarifazo enorme que ataca los ingresos del pueblo trabajador para beneficiar a las mismas empresas a las que se subsidió y que causaron esta situación de crisis energética que se está viviendo en la actualidad. Entonces la medida más urgente desde nuestro punto de vista sería que aumenten los salarios de mínimo al nivel de la canasta familiar, que hoy en la Ciudad de Buenos Aires se estima en 20.000
pesos, hoy no hay estadísticas públicas. Que hay una gran distancia. Hay una gran distancia entre los ingresos promedio de la población y la canasta familiar. Hoy no hay estadísticas públicas del INDEC de los ingresos de la población porque a la intervención kirchnerista ahora el macrismo le sumó una suerte de default estadístico donde está habiendo muy poca información, pero las últimas estadísticas del año pasado decían que más del 60% de la población ganaba menos de 8.000 pesos. Y el ajuste de los salarios no fueron muy buenos este año, son alrededor del 30%, es decir, que estaríamos que más de la mitad de la población está ganando por debajo de la mitad de la canasta familiar, es decir, no llegan a cubrir la mitad de la canasta familiar, más de la mitad de la población. Ahora, Andrés. Sí. Mira, concuerdo con lo que dice mi colega acá. No se entiende, o sea, no se entiende que hayan hecho un tarifazo de esta manera tan burda. O sea, concuerdo con el plan que él mencionaba, que es un gobierno que viene a reducir el salario real, ese es el objetivo del gobierno, y favorecer a los grupos concentrados, a la agroexportación, al sector financiero, y por ello necesita esta transferencia de recursos a las empresas y mantener el salario real bajo. Hoy le preguntaron a Frigerio, estuvo en el programa de Mirta Legrand, el ministro Frigerio, y Mirta en un momento le pregunta si era un gobierno para ricos y no para pobres, y desde su concepción de sus palabras dijo que le molestaba mucho esa expresión, que era un eslogan de la oposición. ¿Es un gobierno para ricos o no desde el término económico? Yo creo que es como un cliché, ¿no? Decir que un gobierno justamente gobierna para ricos, creo que no cierra ningún modelo económico en el mundo de que la clase media pierda poder adquisitivo y avance la economía de un país, ¿no? Creo porque de esa manera un gobierno se estaría pegando un tiro en los pies. Sí. Pero volviendo al tema del tarifazo, ¿no? Que creo que el punto de coincidencia con ellos dos es que ha sido bastante abrupto y quizás en un momento muy inoportuno, ¿no? de estancamiento económico. Pero vamos a poner un ejemplo, ¿no? Desde el 2003 al 2015 la inflación en Argentina fue más del 1000%. Si vos tenías una empresa de servicios públicos... Desde el 2003 al 2015. Sí, más de 1000%, ¿sí? ¿No estás de acuerdo? No. ¿Por qué? Pero ¿por qué no? ¿puedo redondear la idea? Redondeo la idea. Sí. Más de 1000%. Si vos hubieras tenido que tus costos te aumentan permanentemente y vos no podés ajustar tu precio de venta, en este caso la tarifa de luz, la tarifa de agua, la tarifa de gas, es evidentemente que vas a quebrar. Y los invito a cualquiera a agarrar los balances públicos que están de las compañías que cotizan en bolsa, Edenor, Metrogas, Gasban, todas tienen patrimonio neto negativo, es decir que están literalmente quebradas. Si hay algo digamos, que no se le puede acusar en este caso puntual, es que la crisis energética fue, digamos, motorizada por estas compañías, porque están literalmente quebradas y todos los subsidios que recibían del gobierno eran para pagar los sueldos de los empleados. A ver, Andrés. No, yo no creo, no fue 1000%. Ellos, del lado del gobierno y la campaña, decían 700%, que es más cerca de la cifra, y esa cifra hay que reducirla a la inflación mensual. 700% mensualmente es 1,3%, y este gobierno, desde que inició, no ha bajado la inflación de 3 puntos, con picos de 7% en diciembre. Entonces, para no confundir a la gente, hay que decir las cosas como son, digamos. No, pero perfectamente, sí, sean 700, sean 800 o sean 1000, pónganle el número que quieren, porque también destruyeron las cifras del INDEC y no sabíamos qué inflación teníamos en la Argentina. Evidentemente, 700, 800%, si vos no puedes manejar tu precio de venta de cualquier servicio o bien que vendas, vas a quebrar indefectiblemente. Bueno, igual, no obstante eso, no obstante el aumento de la inflación, digo, hay un debate porque evidentemente la intervención y la destrucción de las estadísticas públicas impiden tener un dato certero de la inflación del periodo, por lo menos del 2007 en adelante, ya sea 700, 1000%. Es falso que las empresas no hayan visto ajustados sus ingresos, porque los subsidios aumentaron mucho más que el 1000%. Hay 1,3 billones de pesos ajustados a la actualidad que se fueron dando de subsidios en toda la década kirchnerista. Entonces es falso que no pudieron ajustar sus ingresos. Ajustaron sus ingresos, desinvirtieron y dejaron la crisis energética que tenemos en la actualidad. Claro. Si es un gobierno de los ricos y para los ricos, está claro desde los funcionarios, que son todo el propio Aranguren, que fue CEO de Shell, donde perseguía a los trabajadores, a las comisiones internas que se querían organizar para defender los derechos, y ahora ha hecho un tarifazo
en favor de las grandes petroleras, pero no solo eso, aumentó la nafta. La nafta va directamente a Shell. Shell es una de las principales refinadoras del país. Y el aumento de la nafta, mientras en el mundo hay algo cínico en el gobierno, porque dice que es un gobierno que respeta el mercado. Si rigiera las leyes del mercado, hoy en la Argentina debería bajar la nafta, porque los 2 últimos años los precios internacionales de los hidrocarburos bajaron a la mitad. No obstante lo cual, ¿qué hace Aranguren? Sube el precio de la nafta. Aguárdame un segundo. Hay un tema que es importante. El martes estuvo en Cámara de Diputados. Yo quiero que revivamos el momento donde Frigerio hace unas horas nada más con Mirta Legrand decía lo siguiente. Escuchen, a ver. Vamos a tratar de resolverlo, todo lo que nos prometieron en la campaña, por otra parte, ¿no? Bueno, muchas de esas cosas las cumplimos. Muchas se han cumplido. Salimos de los distintos cepos que tenía la economía, eliminamos las retenciones a las economías regionales, que eran las economías más castigadas por el gobierno anterior. El aumento de la asignación universal por hijo. Nos reinsertamos en el mundo, cumplimos con el pago de las deudas que teníamos, tuvimos una especial mirada para los que menos tienen, sumamos casi 2 millones de personas a la asignación por hijo, multiplicamos por 8 el seguro de desempleo. Subió la desocupación. Hay más pobres ahora que antes. Bueno, eso tiene que ver también por cómo lo medimos. ¿Este es un gobierno para los ricos? Bueno, nuestro principal objetivo de gobierno es disminuir la pobreza, así que claramente estamos... ¿A usted no le molesta cuando lee eso? La verdad que sí, porque yo creo que dentro de 4 años, cuando terminemos la gestión, si nosotros no pudimos cumplir con este objetivo de reducir la pobreza, fracasamos. Y la verdad que me molesta, porque cada vez que nos juntamos con el presidente para definir las políticas públicas, la primera mirada es hacia los que menos tienen. Y en consecuencia me molesta, sí, porque me parece que es un eslogan de la oposición. En su campaña él insistía mucho con pobreza cero, ¿no? Bueno, estamos trabajando para eso, pero la verdad que lo que recibimos, hablando de la herencia, es de una magnitud y una complejidad tan grande que en pocos meses no podemos resolver. La verdad que se desprenden muchas preguntas. Primero, digo, ustedes como economistas, muchas veces cuando hablamos de cifras a la gente, realmente es una cosa distante, fría, es decir, la Universidad Católica Argentina dice que hay 1.400.000 nuevos pobres, es realmente preocupante. Sí. ¿Se puede llegar al camino ese de la pobreza cero o no se puede? Digo, ¿es utópico llegar a una pobreza cero o no? Completamente utópico. ¿Y por qué va parte del discurso del gobierno? ¿Es utópico? Sí. A ver. No existe la pobreza cero en ningún país del mundo. Fue un eslogan de campaña muy hipócrita, muy demagógico, porque no existe en ningún lugar del mundo. Volviendo al tema de si este gobierno gobierna para los ricos, yo te diría que cualquier política económica favorece grupos por encima de otros. Vos no podés tener una política económica que favorece a todo el mundo por igual, porque tenemos grupos sociales que tienen intereses que no son coincidentes. Y no es una cuestión de demagogia, sino es que simplemente ver quiénes se han visto beneficiados con las políticas económicas del país por ahora. Aumentó la pobreza, aumentó los despidos, las retenciones se las bajaron a los grupos económicos concentrados y ganancias no las tocaron. La pobreza aumentó, para mí, mucho más que 1.400.000. ¿Más que la cifra de la universidad? ¿Tenés otros números? Sí, para nosotros aumentó del 20% a fin de año a 33% ahora. ¿Qué cifra sería? Sería el orden de 5 millones. ¿5 millones de nuevos pobres tienen ustedes? Totalmente. Y eso se ve claramente, a diferencia del último quinquenio, donde sí el salario real aumentó, pero tal vez no tanto como antes, como el quinquenio anterior. Hoy en día vos ves, por ejemplo, la demanda de ayuda alimentaria está aumentando, la apertura de comedores, y eso no se da con solo un aumento de 3-4% de pobres. Ha habido un aumento muy importante. De hecho, la ministra de Desarrollo Social de Rosario dijo públicamente que el aumento de la demanda alimentaria en la ciudad de Rosario aumentó 30% en estos últimos 6 meses. ¿Qué se dice, digo, sobre la nueva cantidad de pobres y también sobre los niveles de indigencia que hay ahora? Sí, evidentemente, o sea, la cifra que ha subido es una realidad, nos duele a todos, digamos, Frigerio, ¿no? Decía recién en un textual, yo te lo cito para repreguntarte, que si realmente no solucionan el tema de la pobreza, sienten que fracasan. Desde el gobierno se siente que fracasan. Bueno, es una meta ambiciosa y es un objetivo, digamos, muy importante que tiene el gobierno. ¿Es posible? Coincido que hay una pobreza, como se llama en economía estructural, que es muy difícil bajarla, ¿sí? Que estamos hablando de un determinado nivel de porcentaje. No me gusta hablar de porcentaje cuando hablamos de pobres, porque como uno pierde la sensibilidad social. Sí, ayer lo charlamos, vino Chiche Dual de acá al debate, y nos contaba de esa pobreza estructural que son generaciones
de gente que no ha llegado a niveles económicos y que está siempre en el margen de la pobreza. Sí, pero marginada del sistema laboral también, ¿no? Te pongo un caso concreto. Nos habían contado la historia de la década ganada y cuando evidentemente sube Macri a la administración del Poder Ejecutivo, la pobreza estaba en crecimiento y era alta. Y volviendo al tema de YPF, YPF fue reestatizada en el año 2012 y lo único que hizo YPF desde que fue reestatizada fue subir los precios. Entonces digo, hoy es muy fácil atacar a Aranguren y yo no soy ni parte del gobierno del PRO, ni amigo de Aranguren, ni mucho menos, y estigmatizarlo. Pero hay que decir las cosas como son. Desde que fue... Disculpame, pero desde que fue estatizada, los precios a nivel local subieron y en el mundo el precio del petróleo fue a la baja. Pasó de $100 el barril a los 42 dólares que asumió Macri, estaba el barril, y el precio en Argentina lo único que hizo fue subir. Yo creo que para hacer un buen diagnóstico, porque la situación es grave, hay que ser veraz en el diagnóstico de lo que sucedió en el quinquenio anterior. Incluso con los datos de la UCA, que yo tengo mis reservas, en sus análisis muestran que la pobreza en el último quinquenio, medida por multidimensionalidad, bajó. Incluso por ingresos, donde yo pienso que ellos tienen un problema, es estable, pero más alta ellos de lo que nosotros medimos. Quiero charlar con ustedes, más allá de la estructura, de lo global en la economía. ¿Le hace bien a un gobierno tener un sistema de decisión económico dividido? Es decir, para acá Sturzenegger, Aranguren, en esta división, ¿hace bien, diversificar las ramas de la economía o es mejor que alguien tome la cabeza y la aposta de eso? Y la cabeza y la aposta de eso evidentemente es el presidente Mauricio Macri. Sí. Digo, internas existen en todos los gabinetes. Entiendo que concentrar las decisiones económicas, no sé si va a cambiar el sentido de las decisiones económicas. Evidentemente, como creo que compartimos, al menos en parte de los que estamos acá, van en favor de las grandes empresas. Es decir, que se dice a través de los diarios y demás que hay una suerte de internas en el gabinete entre Prat-Gay, que quisiera algún tipo de reactivación económica, Sturzenegger, que está manejando la tasa de interés de modo que está muy alta y actúa de manera recesiva sobre la economía, las alas políticas y las alas geocráticas del gabinete económico. Yo no creo que por la naturaleza del gobierno de Cambiemos, por la orientación estratégica que tiene, que cambie el sentido en beneficio de los trabajadores. Hay que decir algo en relación a la herencia, que los datos de la UCA, el kirchnerismo los rechazó y ahora de vuelta cínicamente los acepta, y lo de la pobreza estructural que decía recién acá el colega, es cierto, son 20 millones de pobres cuando se consideran variables multidimensionales, y esos 20 millones de pobres, hay unos 1,4 millones que mencionabas vos, que se generaron rápidamente en los últimos meses producto de las políticas económicas, pero la pobreza estructural, si bien disminuyó relativamente durante la última década, se mantuvo en niveles altísimos, tanto que alcanza a la mitad de la población. Ahora, ¿se puede llegar a la pobreza cero? Nosotros creemos que en el capitalismo y sin atacar las ganancias de las empresas. Dejame un segundo. Ayer les contaba que estuvo Chiche Duhalde y una de las preguntas a Chiche fue preguntarle cuán fuerte fue para el gobierno este freno de la Corte Suprema de decir no al tarifazo del gas, no a la suba del 400%. Quiero compartir con ustedes y con toda la gente lo que dijo Chiche Duhalde y lo seguimos analizando. Escucha. ¿Quién asume el costo político de este, Chiche? Yo creo que al gobierno le hizo un favor este fallo. ¿Le hizo un favor? Sí, creo que descomprime la situación, porque realmente era impagable. Entonces, más allá de mirar hacia atrás las cosas que se hacían, yo preferiría mirar para adelante. Creo que hay que empezar de nuevo, que sí, el gobierno ha cometido errores evitables. Esto del aumento de las tarifas, sin haber hecho las audiencias públicas y sin el timing de ver qué pasa en todos los sectores, si pueden o no pueden pagar un aumento, que había que aumentar, nadie duda, eran irrisorio lo que se pagaba. Ahora se podía haber hecho de otra manera. Y creo que la justicia en este momento lo que hace es, de alguna manera, aliviar esta tensión que se estaba dando. Bueno, acá está lo que dijo Chiche Duhalde. La verdad que fue muy concreto porque ella tiene un trabajo muy importante sobre lo social también.
Y uno se pregunta realmente, el aumento es lo que está en boca de todos. Hoy la gente en casa está hablando del tarifazo, si tienen que pagar o no la factura. Más allá de las decisiones, de los informes que se hagan, hay gente que realmente la está pasando mal con este aumento de 400% y las empresas ni hablar. Digo, esas pequeñas pymes que ahora todavía no están exentas de esta decisión de la Corte, es tremendo. ¿Se podría haber hecho de otra manera este aumento que fue realmente fuerte o no? ¿Se tiene que seguir debatiendo eso o ahora qué tiene que hacer el gobierno en materia económica con el tarifazo? A ver. Yo creo que aumento tiene que haber, se podría haber hecho sí de otra manera. ¿Cómo? A ver. Con un cronograma, decir, bueno, de acá a 6 meses se aumenta tanto, dentro de otros 6 meses vamos otro aumento más progresivo. Pero no hay una lógica de la política, y lo voy a decir así en crudo, que me puteen una vez por esto y no me puteen 3 o 4 veces en cuotas. Sí, pero muchas veces depende del contexto económico, del contexto político, ¿no? Quizás el gobierno de Macri subestimó, digamos, ese poder político de haber ganado una elección en tan poco tiempo, una elección presidencial, cuando realmente no se esperaba. Y quizás subestimó un poco eso y digamos, sobreponderó el tema de la confianza. Yo estoy en desacuerdo. O sea, a ver, digamos, la pregunta que le hiciste a él anteriormente, ¿quién es la cabeza? ¿Quién decide? Toda política económica es política. No hay, la economía no es una ciencia, no hay una verdad y una mentira. Depende en función de la política general lo que uno toma como decisión. La energía en el gobierno anterior era vista como un insumo para la industria. El modelo económico era industrializar al país para darle suficiente autonomía y generar suficiente empleo, porque la agroexportación no da suficiente empleo para este país. Este país no puede crecer únicamente con ese motor de la economía. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede pensar en subsidiar. Es una decisión política donde uno pone los ingresos. Entonces, no estoy convencido que el tarifazo haya sido necesario y mucho menos en esas magnitudes. Volviendo al punto anterior que mencionó el colega, y es donde uno ve la contradicción de este gobierno, cuando YPF fue estatizado, se empezó a revertir la curva de lo que había sido la depredación de Repsol, donde giraban utilidades extraordinarias hacia la casa matriz. Pero la giraban, ojo, que el principal accionista argentino era Eskenazi, que era el socio de Néstor Kirchner, ¿no? Porque contémosle a la gente la verdad como son, no contemos esos clichés de que las empresas son malas, que se llevan todo, porque si no, la gente no sabe. Sí, pero contemos toda la verdad. La curva, esto es lo importante, la curva de producción, de exploración y de pozos aumentó. Entonces tenés una situación en la cual y la sigue aumentando, sigue aumentando. Sí, yo vi el balance, lo vi la semana pasada. Si querés lo analizamos juntos. Han reducido la cantidad de pozos explorados YPF, entonces aumentan las tarifas o preparan para aumentar las tarifas y a la vez la producción se está disminuyendo. Espera, déjame bajar acá porque caemos todos al tema energético. Sí. Digo, de todos los temas que se han disparado, siempre el gran disparador es la energía, que sin dudas repercute en todo, en la casa, en la industria, en el transporte, y todo hace que la escala de valor sea más o menor. Digo, y también hay una cuestión donde la gente, más allá de los pozos explorados de YPF, ¿sabes qué quiero hablarle? Al que nos está mirando ahora y dice, ¿cómo hago para llegar a fin de mes? Claro. ¿Cómo hago cuando me largan este aumento del gas para poder pagarlo? ¿Cómo hago yo que tengo un pequeño local, un maxi kiosco, para poder pagarlo, que no quedo exento de toda esta situación? Cuando hablamos de pozos explorados está bien porque es una cuestión técnica que de allí se desprende todos los hilos para determinar los precios en la economía. ¿Hay otra manera en la cual el gobierno ahora políticamente puede empezar a tener esa sensibilidad para atacar esto que es realmente un problema que genera temperaturas en la gente? Pero mira, nosotros... A ver. Sí, nosotros... yo soy parte del Frente de Izquierda. Miriam Bregman ha presentado un proyecto para suspender el tarifazo. Sí. Opinamos que no puede ser que mientras los salarios están aumentando promedio 30%, la inflación está cercana al 45%, es decir, que los salarios están deteriorando alrededor de 15 puntos porcentuales en relación a la inflación. De hecho, ahora las tarifas aumentan 300, 400, 500 y hay algunos casos que llegaron a 1000 y pico de por ciento. Entonces, hay una forma, nosotros opinamos que hay que suspender, primero hay que suspender el tarifazo y después hay que investigar qué pasó con los subsidios, porque el kirchnerismo llenó los bolsillos de las empresas con los subsidios y esos subsidios lo está recibiendo, por ejemplo, la familia Caputo. La familia Caputo, que es muy amiga de Mauricio Macri, incluso dicen que participó en sus noches de boda. Esa familia tiene participación accionaria en SADESA, tiene participación accionaria en Piedra del Águila, en Edesur.
Hay otra familia, la familia Midlin. Esa familia Midlin es dueña de Pampa Energía. Se dice que detrás de Pampa Energía está Joe Lewis. No sé si se acuerda Joe Lewis. Sí, claro. Es el multimillonario terrateniente en la Patagonia, donde Macri fue a pasar la Semana Santa cuando fue a saludar a Obama, que estaba en Bariloche. Son esas familias las que se están beneficiando con el tarifazo. Pero, todos nosotros decimos hay que suspender el tarifazo, tienen que abrir los libros de contabilidad para ver qué está pasando con sus ganancias y hay que investigar a dónde fueron a parar los subsidios y por qué no invirtieron todos estos años. Porque si uno toma desde 2012 hasta acá, la producción se recuperó un poco. Ahora si uno toma la última década, 2004 a 2015, la producción Yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Hay que parar, hay que analizar, hay que hacer las audiencias, hay que investigar los subsidios y en conjunto de la sociedad ver cómo ir adelante. Es importante el modelo económico, insisto. Si uno quiere que las empresas paguen este nivel de tarifa, se mueren las pymes, se muere la industria. Y eso es un país no industrial, no tiene viabilidad para mí. Pero por otro lado, la semana pasada el gobierno está incitando desde el presidente de la Nación a crear una ley de emprendedores. Y es como, en ese contrapunto es como que hay una contradicción. En todo hay contradicción. Una contradicción. Si el tarifazo fuera de 400%, sí, que no va a ser, lo que ellos proponen es mayor, esos son en el IPC, o sea, en el índice de inflación al consumidor, sin el traslado a las empresas, es 8%. O sea, con esa tarifa aumenta la inflación 8%. Si los empresarios tienen este mismo aumento ahora, sí, no sabemos cuánto van a trasladar a precios. Con lo cual, están hablando de reducir la inflación y con esto, como mínimo, hay un impacto en los precios del 8%. Varias cosas. O sea, un país funciona en base a energía. Hoy Argentina no tiene la cantidad de energía necesaria para abastecer a todos. Es decir, lo que no pagamos por la tarifa, lo pagamos a través de gasto público importando energía. ¿Es cierto que la mayoría de las represas eléctricas en Argentina están todas trizadas, rotas, con riesgo de... No solo eso, pero si no falta el insumo principal, que es el gas. A ver, primero... Importamos... Hace 15 años nosotros exportábamos a Brasil, a Paraguay, a Uruguay y a Chile. Sí, pero ahora la economía era la mitad. Sí, la economía era la mitad. Déjame terminar la idea, porque si no hay energía, ni las pymes, ni el comerciante... Pero hace 15 años el PBI era la mitad de lo que es hoy. No, no era la mitad. Sí, no era la mitad. ¿Medido por quién? ¿Por el INDEC de Moreno? No importa, todo el mundo sabe. La economía era la mitad. Entonces la cantidad de energía necesaria era menor. La industria estaba destruida hace 15 años. Entonces es distinto. Y no hay ningún país que se autoabastezca por energía. Si el país creció tanto como vos decís, que duplicamos el Producto Bruto Interno, que las empresas no pueden pagar las pymes de 500 pesos de luz, porque yo conozco casos reales que pagan, que el insumo principal de su producción es la luz y pagan 700, 800 pesos y facturan millones. Eso es otro problema. Es el problema principal, porque ustedes corren por el lado de las pymes, de que van a destruir trabajo. Todo, y no es cierto. Es lo que está pasando, no es cierto. Están cerrando pymes. Pero no es cierto. Entonces cuéntenle que el relato anterior de la década ganada no fue tal. No fue tal. Porque vivieron... Vos estás diciendo que hace 15 años no había energía. Bueno, hace 15 años la economía no estaba industrializada y era la mitad. Entonces no se puede medir. Y hay otra cosa. Es Capital y Gran Buenos Aires. En el interior del país todas las tarifas fueron actualizadas. Es decir, ¿por qué todo el interior del país tiene que estar subsidiando la tarifa de Gran Buenos Aires y Capital? Es así. Lo que está subsidiado acá es la distribución. Que pregunte, que hagan una encuesta por C5N, que tienen llegada a todo el país. Y digamos cuánto pagan de todo. En relación a las pymes y los pequeños comercios, hay que decir una cosa, que eso es una generalidad muy grande, donde hay de todo. Entonces, en las pymes hay empresas multinacionales que hacen ganancias millonarias y hay pequeños comercios, kioscos y demás. Evidentemente en los pequeños comercios, en los almacenes, en los kioscos, está afectando el tarifazo, pero no solo por el tarifazo, por la situación recesiva. La situación recesiva y la caída del poder de compra, del salario... Tengo una alerta de último momento. Esta es una información de último momento, acá en C5N la compartimos con ustedes. Bueno, esta es una información de último momento. Valieron una unidad básica en Ramos Mejía durante la madrugada del día jueves 18 de agosto. Valieron al frente de la unidad básica los mismos de siempre, según se titula la información, ubicada en la intersección de las calles Colón y Bulnes, en la localidad de Ramos Mejía, insisto. Munición calibre superior a los 9 milímetros que atravesó la persiana hasta atravesar su recorrido en una pared
donde dejó un agujero de consideración. Se realizó una denuncia, intervino la Fiscalía de turno que inició esta investigación. Según se señala, no es un hecho aislado, se encuentra enmarcado en una serie de sucesos similares que marcan un clima de época, según señala la gente de la Cámpora en esta información. Repito, esta información valieron una unidad básica en Ramos Mejía. Esto lo señala la página de la Cámpora en este momento. Acá hay otra imagen. Esto es parte del calibre que estamos observando. Este disparo que habría atravesado una pared, una ventana. Ya se hizo la denuncia a la Fiscalía de turno que inició una investigación y la titularon como los mismos de siempre, señalando un clima político generalizado. Muy bien, les agradezco por aguardar esta información en el último momento. Ahora, que quedan muchas cosas. Yo estoy leyendo los mensajes que manda la gente. Realmente hay muchos que empiezan a pensar si hay que estatizar, si no hay que estatizar las empresas. Se dice que es un gobierno que va a buscar privatizar todo lo que se estatizó y viceversa. Depende de los discursos o los momentos políticos, parece que las decisiones fuesen de otros países, ¿no? Que depende de quién lo tome, parece el país que queremos y no parece que entre todos querramos un mismo país. Esa es por lo menos la impresión que me da cada vez que escucho a cada uno de los políticos que vienen acá o los economistas que tienen sus distintas visiones. Estamos muy lejos de alcanzar por lo menos este año una estabilidad económica, una reactivación de la economía, una reactivación del consumo, porque vas a un supermercado en este momento y no hay gente, vas a un local comercial y no hay mucha gente. Digo, hoy la CAME sacó un informe que había caído casi el 5% las compras por el Día del Niño, por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se debe reactivar la economía en el país? Para mí, el futuro no es muy claro ni muy optimista. Este tema del tarifazo, si bien da un alivio por ahora, crea una incertidumbre tanto para los residentes como para las empresas que va a hacer que los próximos 6 meses, desde ese punto de vista, la economía cueste restablecerse. Por otro lado, el motor de la economía, hay 4 motores nada más: exportaciones, consumo, gasto público e inversiones. Las exportaciones cayeron 2,6% en este semestre, el consumo ha caído de manera estrepitosa, el gobierno intenta reducir el gasto público y las inversiones no vienen y no van a venir porque es mucho mejor invertir en Argentina, en el sector financiero, con la bicicleta financiera que te da 30-20% en dólares, que invertir en la economía real. Entonces, con los 4 motores parados, no veo manera en que se pueda reactivar esta economía. A ver, Diego. Yo soy un poquito más optimista, ¿no? O sea, creo que entramos en una etapa de estabilización y hay algunos signos, tanto de afuera como de adentro, nos pueden ayudar. En primer lugar, bien decía, las exportaciones cayeron, pero tenemos que tener en cuenta que mucho de lo que exporta Argentina va a Brasil. Sí. Brasil está casi cayendo 4% su Producto Bruto Interno, sin embargo, en los últimos meses ha empezado a estabilizarse y podríamos decir que es un punto de inflexión, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho, sobre todo para la industria, todo este acuerdo automotriz que tenemos donde exportamos mucho, digamos, y ahí es donde hay mucho insumo de mano de obra, digamos. Después creo que el gobierno tomó nota de que... Pero hubo suspensiones de turnos en los últimos meses en Córdoba, en Rosario, en diferentes puntos de los sectores automotrices. Sí. Que es preocupante, porque no sé cuál es el porcentaje exacto que se exporta de lo que producimos acá, más o menos. ¿Cuánto es? Y se exporta más del 50%. Más del 50% de los autos que se producen acá en nuestro país se exportan, sobre todo a Brasil, que es como el comercio más importante. Exacto. Y un Brasil hoy, que lo analizamos hace un par de meses, cuando está todo el fenómeno de Dilma Rousseff, ¿juega tan importante ese aliado estratégico económico hoy en la economía nuestra? ¿Hay que esperar eso o hay que esperar esta lluvia de inversiones o estos inversores que van a venir y que van a llegar a poner plata acá? Creo que es un poco de todo. Lamentablemente las exportaciones argentinas estuvieron poco diversificadas y quizás eso habría que preguntarse por qué. ¿Por qué dependemos tanto de China o por qué tanto de Brasil y no salíamos a buscar nuevos mercados, ¿no? Precisamente, digo, la política económica de la administración anterior fue bastante, digamos, beligerante contra la búsqueda de nuevos mercados, en el sentido de, bueno, nos cerramos y buscamos aliados puntuales. Creo que hay un error estratégico importante. Después, evidentemente, las inversiones, todo proceso de inversión tarda, sí, y creo que acá es verdad que el gobierno por ahí sobreestimó la confianza de decir, bueno, hay un cambio político, una nueva administración y van a llegar las inversiones. ¿Pero fue un discurso anticipado? Porque también se habló en algún momento,
Yo quiero hablar un poco de las expectativas de la gente. Eso. Se habló del segundo Eso es semestre, vital, sí. se habló de la reactivación de la economía para el segundo semestre, y también hay un juego de la oposición de esperar el día cero del segundo semestre. Sí, bienvenido al segundo semestre, no pasó nada, cuando lo estamos transitando también. Digo, hay que ser un poco equilibrado, porque me pasa escuchar las dos campanas permanentemente, y uno que trata de escuchar y tratar de analizar, también con los comentarios de la gente que está muy sensible en este momento, y yo lo que siento personalmente es que no sé si tanto le importa el segundo semestre, los pozos de petróleo. ¿Sabes qué quiere? La gente quiere morfar, quiere llegar a fin de mes, tomarse unas vacaciones, quiere empezar a que su sueldo le alcance. Pero Eso, Nicolás, el segundo semestre... ¿Sabés lo que es importante, Nicolás? Que eso sea sustentable cuando llegue. Bueno. ¿Sí? Que no sea efímero. Porque Argentina fue de extremo a extremo siempre, y así terminamos, ¿no? Yo creo que lo dejo hablar un segundito. Sí, no, para mí el segundo semestre, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen las consultoras de los bancos internacionales, amigos del gobierno, como JP Morgan, Chase Manhattan, etcétera, ya está jugado, no va a haber reactivación el segundo semestre. El segundo semestre... No va a haber, reactivación. El FMI prevé la caída de un... Lo deje clarito. El Fondo Monetario y la CEPALE están todo el tiempo revisando hacia la baja los pronósticos para Argentina y para Latinoamérica. Déjame meter un punto ahí, por favor. En este segundo semestre ustedes dicen que no va a haber reactivación de la economía. La CEPAL y el FMI prevén una caída de la economía de 1,5% a fin de año. ¿Y qué eso es de mínimo? Perdón. De mínima, déjame meter una pregunta. Yo sé que tiene mucha data. Yo la tengo que ir procesando y masticando, porque de verdad para todos nosotros, para todo lo que estamos mirando... Para que te des una idea, el año pasado la economía creció 2,4%, terminó. Y este año prevén una caída de 1,5%. De 1,5%. Ahora Mira, el componente principal del consumo es el consumo de la familia, de los trabajadores. Por eso déjame llevarte no hay reactivación sin salarios. Si estás diciendo que en este segundo semestre no va a haber una reactivación, o todavía que hay amenazas hasta de paro docente por esta renegociación de las paritarias, llegan fechas sensibles, estamos en agosto, casi septiembre, llegan fechas sensibles como Navidad, como fin de año, donde la gente también necesita comprar su regalito, la cena navideña, proyectar sus vacaciones. ¿Qué esperamos para esa gente de la capacidad que hoy tiene para llegar a fin de mes, que es escasa? ¿Qué le decimos hoy? De cómo se prepara ese fin de año, porque realmente, por un lado escuchás que puede haber una cuestión de reactivación económica, y por otro lado te dicen, no, la economía va a caer. Digo, ¿qué le decimos al que nos está mirando? Pero como una solución económica, a ver, ¿qué le podemos decir? A ver, yo no quiero ser demasiado técnico, pero yo creo que él tiene que estar de acuerdo conmigo en los 4 motores de la economía. No hay más que eso: exportaciones, inversión, consumo y gasto público. Vos sabés cuál es la política del gobierno en cuanto al gasto público. Hemos visto que el consumo se ha derrumbado y las inversiones no llegaron, lo admitió él también, y las exportaciones han caído. Entonces, lo que él dice es que espera futuro, que esto es una expectativa, es un salto de fe. Y eso no es así. No, es en base a hechos concretos. Y bueno, pero estamos dependiendo de Brasil. Pero bueno, si antes era Brasil la locomotora del mundo, que se llevaba puesto a todo, ahora no lo podemos pero el gobierno anterior, en lugar de depender solo de las exportaciones, alimentaba el consumo. Ustedes hablan del gobierno del ajuste, del recorte, del gasto público, pero las cuentas públicas, si uno ve la tendencia, van a cerrar con un déficit de casi 7, 8 puntos del producto. Es decir, que el gasto público no va a haber bajado, ¿sí? Estructuralmente, como mencionan, sí. El gasto público... Y eso tampoco es bueno, ¿eh? El gasto público está creciendo fundamentalmente por los intereses de la deuda. Sí. Si uno agarra este semestre en relación al mismo semestre del año pasado, más de 50%, casi el 60% crecen los intereses de la deuda. ¿Por qué? Porque se le está pagando los fondos buitres, pues se está privilegiando ese componente del gasto. Mientras la obra pública está detenida, o en el mejor de los casos, crece muy lentamente. ¿Cuánto le costó a la Argentina no haber arreglado los fondos públicos? No, nosotros estamos en contra de pagar esa estafa. Pero yo te digo una cosa. En el Congreso el pago a los buitres fue consensuado casi por todos. El Frente de Izquierda rechazó el pago a los fondos buitres, el Frente para la Victoria lo aprobó el Senado. Ahora me meto con la mesa política, pero por eso dije casi por todo, no dije por todo. Pero a los 1.200 millones, a los 12.000 millones que les pagaron los fondos buitres, han agregado 35.000 millones más en deuda. No es cierto. Sí, en total se agregó 30.000 millones de deuda en total, incluyendo la emisión y la emisión de este año 47.000. Había 40.000 millones de deuda en el stock y ahora está más del doble. Esos intereses hay que pagarlos. No, pero era la deuda. Si vos no estabas reconociendo la deuda con los holdouts antes, o sea, eso está ahí, otra falacia. Pero no se pagaban los intereses. Pero estaba ahí. Si yo digo mañana no reconozco nada, tampoco. El ajuste tiene un sentido. El ajuste tiene el sentido de liberar recursos.
para los fondos buitre y sacarlo de recursos que van a la salud, a la educación. No, por eso las paritarias que vos decías de los trabajadores de la educación, de la salud, van por debajo de lo que aumentan los intereses de la deuda. Es decir, que hay una clara orientación del gasto público. La consecuencia de lo que él dice es que el gasto público se reduce, y tanto por eso, por atraso de obra pública y porque subejecutan las partidas presupuestarias. Entonces, no tenés un motor adicional de la economía a través del gasto público. Entonces, el salto de fe que él da, que tal vez Brasil en algún momento se reactive, es para que sí un poquito aumenten las exportaciones. Para mí es un salto de fe demasiado grande y nos hace depender de las exportaciones, mientras antes, inyectando economía, aumentando los salarios reales en el consumo, teníamos un motor que era independiente de la aleatoriedad del sector externo. Un desequilibrio brutal. ¿Puedo preguntarles, a ver, sobre esa ayuda de inversiones se dicen, por ejemplo, que en medios hay un grupo muy importante como Grupo Turner que está por desembarcar e invertir una cifra millonaria en la compra de un canal, e imponer una señal de noticias como es CNN acá en nuestro país, y entre otras empresas que estarían por llegar. ¿Hay confirmación de que esto va a ser ejecutado este año, o hasta ahora es una cuestión que se mantiene bajo las sombras, que no se sabe absolutamente nada? De vuelta, los procesos de inversión tardan. En el caso de ese puntual de Turner también estaría lo que es fútbol para todos, digamos, ¿no? Sí, también. O sea, que el Estado gasta anualmente 2.500 millones de pesos. Ofrecerían 3.000. Sí, bueno, por eso. Y tampoco escuchemos a la gente del kirchnerismo o la gente de izquierda quejarse mucho cuando todos gastábamos ese dinero sin que, digamos, retribuya en cuestiones numéricas a las arcas del Estado. Pero evidentemente las inversiones van a llegar por una cuestión puntual. Hay muchas empresas que están tomando deuda a tasas muy convenientes, ¿sí? A tasas muy convenientes para desembarcar y hacer procesos de desarrollo. Ahora, mirá, te digo los datos verdaderos. Porque uno agarra el portal del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y hay un contador de la inversión. Van por 30.000 millones de dólares que van a ingresar de inversiones. Cuando uno agarra las cuentas que hace Federico Sturzenegger en el Banco Central, solo entraron en el primer semestre 1.200 millones de dólares. Y como contrapartida hay una fuga de 6.000 millones de dólares. Es decir, que está ocurriendo, con la inversión, ¿sabes lo que está ocurriendo? Es que una campaña de marketing parece que está orquestada por Durán Barba. ¿Y el blanqueo? Te doy ¿El blanqueo? Y está por verse. Sí, te doy algunas cifras. En el primer semestre del año pasado, las remesas de utilidades, dólares que van a las casas matrices de la empresa, era del orden de 150 millones de dólares. Este semestre es del orden de 1.500 millones de dólares. De vuelta, un dato falaz porque teníamos el cepo cambiario. Nadie podía girar aunque quisiera, pero no. Pero digámosle a la gente cómo es la cosa. El país, lejos de invertir, están vaciando el país por la fuga. Contémosle toda la historia. El otro rubro de la fuga es la formación de activos externos. Es la plata que está en divisas, afuera o debajo del colchón. En el primer semestre del año pasado era del orden de 1.500 millones y hoy, 3.000 millones y hoy es 5.500 millones. Como él dice, los dólares que el gobierno ha adquirido en forma de préstamo se están yendo en forma de fuga de capitales. La inversión no va a venir. La inversión de Turner es inversión en servicios y no en la producción. Tengo que cerrar. No tengo más tiempo. ¿Por qué no va a venir la inversión? Porque es mucho mejor meterla en el sector financiero, donde hay tasas del 30%. Nadie va a invertir en la economía real que tiene riesgo cuando la puede poner en el sistema financiero sin riesgo y refugar. Los vuelvo a invitar el fin de semana que viene. Bueno, los comprometo a que vengan porque verdad un placer charlar. Y está bueno, también son casi 3 visiones diferentes y que la gente tome lo que desee, también lo que más pueda favorecer a la economía, ¿no? Porque es algo que realmente nos complica y nos complica realmente a todos, a los laburantes, sobre todo el que se sigue levantando a las 8, se acuesta a las 8 de la noche o tiene una familia y siente que la guita no le alcanza. Hacemos una pequeña pausa muy cortita y ya me meto con una mesa política porque esto impacta en la política y viceversa. Una pausa muy cortita, son 2-3 minutos y ya venimos con más Remix. Dale, quédate.